siempre recurro a Wiki, perdón, ya. Yo normalmente saco la información de Wikipedia, no tengo ningún complejo ni problema, siempre y cuando Wikipedia presente las fuentes bibliográficas, o sea, de dónde sacó la información. Entonces, lo que nosotros vamos a ir leyendo es información que está perfectamente disponible, por lo tanto, este material lo van a tener ustedes de todas maneras a su disposición. Si es que van a anotar algo, anoten más lo que comentemos que lo que está en las diapositivas, ¿sí? Porque eso lo van a tener ustedes de todas maneras. ¿Quién me puede ayudar leyendo el texto que hay en sus pantallas, por favor? Si es que se logra ver, ¿no es cierto? Okay. ¿Quién me puede ayudar leyendo eso? Amén. Ya. El aborto, del latín abortus, es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria, hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Un aborto que ocurre espontáneamente también se conoce como un aborto espontáneo. Cuando se toman medidas deliberadas para interrumpir un embarazo se llama aborto inducido. Se diferencia del parto prematuro o pretérmino, pues en este último sobrevive el feto. Claro, aquí muchas gracias, hermana. Aquí establecer un par de cosas. La primera cosa que vamos a establecer es que el aborto no es algo nuevo, ¿sí? El aborto es algo que ha venido existiendo desde que existe la reproducción humana y desde que existe la vida humana, ¿sí? Originalmente, tenemos que poner esa base obvia, el aborto no existía en Edén. En el jardín del Edén no existía el aborto. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué en el jardín del Edén no existía el aborto? Porque no había pecado. Porque no había pecado. Excelente, pero más precisa. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. La La muerte. muerte. Claro, entonces cuando entró el pecado a la raza humana entró la muerte. Por lo tanto, el aborto es la cesación de la vida, o sea, la muerte de un feto o de un ser humano que está en gestación, ¿ya? Por lo tanto, pero de ahí en adelante, desde que Adán y Eva salen del paraíso en adelante, esta es una realidad que también se ve desde una perspectiva biológica. ¿Sí? El aborto no solamente se tiene que ver desde la perspectiva condenatoria o de juzgar, porque hay muchas mujeres a lo largo de la historia que han tenido abortos espontáneos, que no han sido provocados ni intencionados, y por lo tanto no podemos colocar ese tipo de aborto al mismo nivel que una persona que decide voluntariamente abortar. Entonces el aborto es algo que ha estado siempre presente en la existencia del ser humano, ¿sí? En el último tiempo ha tomado otras características, pero por otras razones. Y básicamente es que el feto no sobrevive. Esa es como la característica, o sea, el feto muere, ¿ya? Dicho eso, tenemos que hacer una distinción entre los tipos de aborto. Existe el aborto espontáneo, que es este que estamos mencionando, que recuerdo que mi hermana mayor se casó ni me acuerdo, en el 90 creo. Y cuando se casó mi hermana mayor, ella, su primer hijo lo perdió, ¿sí? Fue un aborto espontáneo, fue causas que el doctor no pudo explicar más allá, sencillamente se produjo. Luego está el aborto inducido, dentro del cual está el aborto terapéutico. El aborto inducido, obviamente, es como el nombre lo dice, es el aborto que se provoca, es el que se induce, ¿sí? ¿Por qué es un aborto terapéutico? Porque es un aborto en el cual interviene, de cierta manera, bueno, más que de cierta manera, interviene un médico, ¿sí? Interviene un terapeuta, una persona que guía el proceso del aborto, ¿ya? En el fondo, esa es la diferencia entre el primero y el segundo. El primero es espontáneo, es algo que no se controla. El segundo es algo que se controla, no solo que se controla, sino que se provoca. El tercer tipo de aborto es el aborto indirecto. Y el aborto indirecto es aquel aborto que se produce por intervención, pero sin intención. Por ejemplo, el caso que en muchas películas se ve y que probablemente ustedes, no sé, tal vez alguno tuvo la pena
de haber vivido eso de cerca o de algún conocido que lo tuvo, en el cual por salvar la vida de la mamá, por ejemplo, termina muriendo el feto, termina muriendo el bebé que está en la pancita de la mamá, pero los médicos no intentaron matar al bebé, sino que hicieron todo lo posible por salvarlo, por salvar a la mamá, y como consecuencia murió el bebé. Pongamos el ejemplo, bien dramático, pero para hacerlo bien específico, va en el auto una pareja, ella va embarazada, chocan, y producto de ese choque, la mamá queda en condiciones muy difíciles y tienen que llevarla al doctor, y el doctor, para salvar la vida de la mamá, utiliza procedimientos, medicamentos, que terminan dañando al feto, al bebé, y muere, ¿sí? Ese no es un aborto inducido, no es un aborto provocado, es un aborto indirecto. No se quiso cometer, ¿sí? Pero resultó. Ok, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Cualquier reclamo por escrito con la hermana Eunice? Si no, seguimos. Ok, si ya hablamos sobre los tipos, ahora vamos a hablar sobre los métodos de aborto, ¿sí? El primer método es el método médico. El método médico es el que se produce, el que se provoca o se produce a través de medicamentos, ¿sí? A través de pastillas. Y este tipo de aborto normalmente se permite hasta la semana 10, ¿sí? O más que se permite, es factible, porque los medicamentos que existen para provocar el aborto, en el fondo, solamente son efectivos hasta la semana 10. No, si es después, tal vez puede provocar algún tipo de malformación, algún problema en el crecimiento del feto, pero ya no le va a provocar la muerte. Entonces, el aborto médico es aquel que se produce por producto de la intervención de medicamentos. El aborto quirúrgico es el que normalmente hasta la semana 15 se puede realizar, y el aborto quirúrgico es el que se realiza por medio de una operación, de una intervención, ¿sí? Este es el aborto que normalmente nosotros, bueno, el médico también lo cuestionamos porque se utilizan pastillas para provocar e inducir el aborto, pero el quirúrgico es el que se utiliza métodos que son bastante, bueno, no sé si darle un químico a un bebé que está en gestación para que muera, no sé si es muy humano, pero estos son más desgarradores porque tienen que ver con la succión del feto y lo van succionando por parte, entonces algo bastante terrible. Luego está el aborto por inducción laboral, ¿sí? Esto suena como raro. No es que mandan al bebé a trabajar y producto de eso muere, sino que en realidad lo que provocan es que esto es posible entre la semana 13 y la semana 18, y en ese periodo se induce el parto, ¿sí? Entonces, claramente, inducir el parto en la semana 18, que sería lo máximo, es imposible que un bebé nazca con 18 semanas y pueda sobrevivir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Inducen el trabajo de parto, la labor de parto, entonces ese bebé nace, pero no nace en condiciones de vivir. Entonces, mueren inmediatamente o muere antes de nacer incluso, ya por el proceso de la labor de parto. Ahora, ¿por qué solo hasta la semana 18? Porque si lo hacen desde la semana 19 ya, es posible que el bebé sobreviva. Entonces, no se hace después de la semana 18, porque después de eso existe la posibilidad que el bebé sobreviva. Y si se está haciendo, se está induciendo para que el bebé muera, porque se quiere provocar el aborto. Ahora, existen otros métodos, que son métodos naturales, ¿sí? Que normalmente las abuelitas sabían mucho más que nosotros de eso, y que le daban una plantita o le recomendaban tal cosa, y que tienen más que ver con la cultura general que de cómo provocar un aborto. En cuanto a la legislación mundial sobre el aborto, ¿cómo está la realidad en el mundo?
Si ustedes se fijan, el color azul es el lugar, son los lugares donde el aborto es legal, ¿sí? Cualquier tipo de aborto, ¿ya? Si ustedes se fijan, Norteamérica, lo que es Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Europa acá, Asia, Australia, Argentina, Uruguay y algunas partes del sur de África, ¿sí? Si ustedes se fijan, es una superficie bastante amplia la que está en azul, que es en la cual se permite el aborto. Lo contrario sería estos puntos negros que ustedes ven aquí. Esto, si mal no me equivoco, es Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Esos 3 países están ahí y esos 3 países no permiten el aborto de ninguna manera y es absolutamente ilegal, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, es súper loco. Aquí hay uno ahí, si no me equivoco, es Trinidad y Tobago, pero no estoy seguro. Azul, todos esos lugares permiten el aborto, no se permite el aborto, es ilegal, solamente en esos puntos negros. O sea, la tendencia mundial en cuanto a la legislación es que el aborto es legal por lo menos la mitad del mundo. Y si ustedes se fijan en los países desarrollados, principalmente el aborto es legal. Chile está aquí, donde el aborto, al igual que en Brasil y en la gran mayoría de los países latinoamericanos, el aborto es legal solamente en ciertas condiciones, ¿ya? Esa es la realidad de nuestro país hoy. El aborto en Chile, referido al aborto inducido, está permitido solo para salvar la vida de la madre en el caso de la inviabilidad fetal o por violación. Esos son los 3 casos en los cuales en Chile se permite el aborto sin una pena legal. ¿Ok? Algo de historia. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Lo puedo leer yo? Amén, dale. El aborto fue definido como delito en el Código Penal de 1874. Sin embargo, en 1931 se establecieron excepciones con fines terapéuticos en el Código Sanitario. Dicha excepción se mantuvo hasta 1989, cuando la dictadura Pinochet penalizó nuevamente todo tipo de finalización voluntaria del embarazo. Sin embargo, no se consideraba aborto punible el aborto indirecto. Esto es, aquel que era consecuencia prevista, pero no buscada de procedimientos médicos destinados a salvar la vida de la madre. Ok, aborto punible es que es castigable, ¿sí? Que se puede castigar. Ahora, gracias, hermana. Sí, si ustedes se fijan, Chile parte con una noción de que el aborto es algo ilegal, es algo malo, ¿sí? Si bien hubo por ahí una liberalización sobre el tema, después hacia el final del 89 se prohíbe, se declara ilegal nuevamente por el periodo, miren, deje dictadura, no tengo idea de la posición política de ustedes, pueden pronunciamiento militar, gobierno militar, como ustedes quieran, pero durante el gobierno de Augusto Pinochet fue declarado completamente ilegal, ¿sí? Ese fue el tema que estaba probablemente establecido de esa forma en la ley chilena. Pero siempre, y esto es interesante, siempre se consideró que si un aborto era indirecto, ¿sí? Que era resultado, pero no se buscaba como consecuencia de salvar la vida de la madre, eso no se podía castigar, porque claramente no hubo intención de hacer aborto, sino que simplemente se produce. Entonces, incluso en el periodo en que en Chile, por ejemplo, se vuelve a la penalización de esto, existía este margen de error. O sea, si se producía, no lo vamos a castigar. ¿Ok? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue leyendo, por favor? Cualquiera. No se peleen. Con uno que lo haga basta. Ya. Amén.
En los años posteriores se generó un importante debate respecto a la despenalización del aborto, especialmente en algunos casos específicos. El gobierno de Michelle Bachelet presentó en el 2015 un proyecto de ley que despenalizaba parcialmente el aborto, únicamente en las causales de violación, inviabilidad fetal y riesgo para la vida de la madre. Dicho proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de agosto de 2017 y luego fue refrendado por el Tribunal Constitucional el 21 de agosto del mismo año. La ley fue prolongada el 14 de septiembre del 2017. Muchas gracias, hermano. Bueno, esa es la ley actual que existe en Chile sobre el aborto. Esa es la situación actual de la legalidad del aborto. En Chile se permite el aborto bajo 3 causales. ¿Se acuerdan que mucho se discutió sobre eso, si se podía, si se debía y todo el tema? Por causa de violación, por causa de la inviabilidad fetal, o sea, que aunque el feto se desarrolle completamente y llegue a nacer, su vida no es posible. Por ejemplo, tuvimos un caso así en la iglesia, de nuestra iglesia en Chile, uno de los matrimonios jóvenes, muy jóvenes, su primer hijo, ella quedó embarazada y le descubrieron, no sé, al 5.º mes, creo, o un poquito antes, de hecho fue un poco antes, como al 3.º, 4.º mes, que el bebé estaba con los intestinos fuera, ¿sí? Entonces eso era, aunque naciera, era imposible que viviera, ¿ya? De hecho, los chicos decidieron llegar hasta el final del embarazo, confiando en el Señor, oraron y todo, y el bebé nació, pero su condición no cambió y efectivamente duró 2 días, 1 día y falleció el bebé, ¿ya? Pero en el caso de que eso pasara, si ellos hubiesen decidido abortar, la ley chilena se los autoriza. Y por último, el riesgo de la madre. ¿Sí? Un riesgo real de que si continúa el embarazo, la mamá puede fallecer. Ok, eso es en cuanto a lo que ocurre hoy en las leyes del aborto en Chile. Existe el artículo 199, que fue modificado en la ley 21.030 del Código Sanitario, donde concede la oportunidad al médico cirujano que dentro de las causales de aborto decida abstenerse de llevar a cabo el procedimiento, teniendo que informarlo al director del establecimiento de salud. También gozan de la abstención los funcionarios que tengan relación con la intervención. O sea, si alguien tiene una objeción de conciencia, por ejemplo, es un médico cristiano o es alguien que tendría que prestar ayuda en un proceso quirúrgico para provocar un aborto, y esa persona por sus principios religiosos, morales, éticos, lo que sea, esa persona dice, no, yo no puedo participar en esto porque para mí eso es un asesinato. El gobierno de Chile dice, ok, la persona puede abstenerse de realizar abortos, pero tiene que informarlo antes, previamente. No es que en el momento en que llegan y le dicen, bueno, ahora te toca entrar y participar en este procedimiento quirúrgico que es un aborto, entonces en ese momento dice, no, yo no puedo, no, está frito, tenía que avisar antes. ¿Ok? Eso existe por ley. Pero en la misma ley aparece otro punto que es interesante, por lo menos para mí. Dice así: pese a la objeción de conciencia, esto que estábamos hablando, también en el mismo artículo se estipula que el médico cirujano no podrá abstenerse de realizar la intervención si la mujer, en relación con la causal número 1 del peligro de la madre, requiera someterse a cirugía inmediata e impostergable y no exista otro cirujano que pueda realizar la intervención. O sea, este hermano que decidió ser médico y que por su conciencia y sus convicciones, sus principios cristianos, él dijo, yo no puedo hacer un aborto. Resulta que justo está de turno en el hospital, en la urgencia, cuando llega esta otra persona que mencionamos en el accidente de tránsito, ¿se acuerdan? Y llega esa mujer
a urgencias con peligro inminente de fallecer. En ese caso, aunque él haya informado que no puede provocar, él no va a hacer un aborto, él por ley está obligado a hacer el aborto para intentar salvar la vida de la mamá. ¿Sí? Desde mi punto de vista, que obviamente no soy objetivo porque tengo una convicción cristiana, sigue estando ahí bastante complicado la posición de los médicos, porque puedes encontrarte justo de turno, te pasa esto y tienes que participar de un aborto, porque la ley te obliga. ¿Sí? Entonces igual es difícil. No, gracias a Dios no soy doctor. Ok, hasta aquí. ¿Comentarios, dudas, reclamos? ¿Preguntas? Pastor, ¿Sí? consulta con respecto a ese aborto del feto que viene o del bebé que viene, que no iba a sobrevivir. Si se hace el aborto, igual es pecado. Si se hace el aborto, igual es pecado. Es una buena pregunta, hermano, y la vamos a contestar en la sección de qué dice la Biblia sobre el aborto. Ya. Amén. Ya. Sí, sí. La vamos a contestar. De hecho, es algo que viene en 5 minutos. Ya. Ok. Avanzamos entonces. Fíjense, esto es interesante. El aborto en Chile, abortos clandestinos. Claro, porque uno de los grandes argumentos que se utilizó y se ha utilizado en el mundo entero para potenciar y reforzar esta idea del aborto es que existen miles de abortos que se hacen todos los días, ¿sí? Y que por eso, y que esos abortos resulta que no tienen condiciones mínimas en cuanto a salubridad, en cuanto a sanidad, ¿sí? Y por eso la vida de las mujeres se pone en riesgo a muy alto precio, porque en el fondo, por hacerse abortos clandestinos, porque el aborto no está aprobado en Chile en todas las en cualquier condición, entonces las mujeres buscan clínicas clandestinas para hacerse los abortos y mueren, ¿sí? Ahora, en base a eso, esa es una realidad que ocurre en nuestro país. Y según los datos, según las cifras del Ministerio de Salud, se realizan más de 33.000 abortos por año. Es decir, 90 abortos diarios en promedio. Sin embargo, el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva estima una cantidad superior, entre 60.000 a 70.000 abortos al año. Eso es la realidad que está ocurriendo en Chile. La estimación se efectúa a partir de la tasa global de fecundidad, mujeres en edad fértil y mujeres que usan anticoncepción, ¿sí? Entonces, según las estadísticas que maneja el Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, más o menos serían entre 60.000 a 70.000 abortos que se producen en Chile. Entonces, el hecho que en Chile no esté legalizado el aborto no significa que no se esté haciendo. ¿Saben qué es lo más triste de esto, hermanos? Y tenemos que decirlo, que muchas mujeres cristianas probablemente están dentro de esas estadísticas, sin que nosotros lo sepamos. Ok. Esto, un dato curioso solamente, lo anoté por eso. Por su parte, Maite Al-Bagli, economista de las universidades de Chile y París, sitúa la cifra en 160.000 abortos al año, ¿sí? Fíjense, de 70.000 a 160.000. O sea, esta cuestión depende de quién haga los estudios. Existen cifras muy altas al año de abortos que se realizan en Chile. El ARC-COG de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, o sea, la Universidad Católica de Concepción, dice que existen entre 13.500 más o menos a 18.000 abortos al año. O sea, una cifra muy por debajo de las estadísticas oficiales y de las estadísticas de las otras universidades e instituciones. El tema es que esto ha sido bien criticado porque claramente es una investigación sesgada, ella tiene intereses ideológicos,
en poder decir que son incorrectos esos datos gigantes y que en realidad los abortos son mucho menos de los que realmente se están anunciando. Eso en cuanto a lo que es el aborto y lo que está pasando en Chile. O sea, decimos que el aborto es la cesación de un embarazo, ¿sí? Primero. Y segundo, decimos que en Chile hay aborto, se está permitido en 3 causales y cualquier otra situación es penalizada por la ley chilena, pero sin embargo, igual se están realizando abortos. Ya, existe la abstención de conciencia, pero existe una circunstancia por lo menos en la cual el médico, sea cristiano o no sea cristiano, crea o no crea en el aborto, tiene que hacerlo de todas maneras. Ese sería como el resumen hasta aquí. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la segunda parte, donde vamos a tratar de contestar la pregunta que planteó nuestro hermano Víctor, ¿verdad? Que es, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto? Entonces aquí me gustaría que alguien, aquí vamos a usar la Biblia, entonces, habemos cuántas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personas, y tengo 15 textos bíblicos, mire, era del Señor, no tenía que venir nadie más, si no nos faltaban textos bíblicos, y no podía faltar ninguno, porque si no, no podíamos leer. Entonces vamos a ir leyendo un texto bíblico cada uno, ¿les parece? Ya, hermana Eunice, usted busque Génesis 1:27, luego el pastor, si nos puede ayudar, buscando Génesis 2:7, pues a quién tengo yo aquí, la hermana Eliana, Génesis 9:6. Después tengo al hermano Víctor, Jeremías 1:5, la hermana Camila, ¿verdad? Éxodo 20:13, después tengo el hermano Ardi, que sería Isaías 49:1. Después tengo a la hermana que no sé cómo se llama, hermana Eunice. Ayúdeme. La que usted saludó y presentó y dijo que se había sumado a la clase. Jimena Tapia, Jimena Tapia. sí, Amén. ella es alumna nueva. Ok. Lucas 1:43 y 44. Después tenemos a Benito, el Salmo 139:16. La hermana Chela, Isaías 44:2. La hermana Marta, Isaías 49:1. Catalina Flores es la hermana Nora Tapia. Ya, la hermana Nora Tapia. Job 31:15. Beatriz Leal. Amós 1:13. Clara, Salmos 127:3. Juan y Tapia, Éxodo 21:22 al 25. Y Rosa Fernández, Proverbios 6, 16 y 17. Vamos a leerlo, tal vez hagamos algún comentario, pero después de leerlos todos es que vamos a llegar a ciertas conclusiones de lo que la Biblia dice sobre este tema. Amén. Hermana Eunice, usted empieza. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ya, lo que sí vamos a hacer en cada texto es preguntarnos, ¿cuál es el tema central de este versículo? ¿Tengo que responderlo yo? Ojalá, por hermano. Yo creo que la creación de Dios que creó al hombre a su imagen. Ya, entonces el primer texto que tenemos es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ya, después vamos a ver, ojalá nos alcance el tiempo de ver qué significa que Dios creó su imagen y semejanza. Pastor, ¿qué texto le toca a usted? Génesis. Tiene que activar su micrófono porque no lo escuchamos, pastor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén, muchas gracias. Si el texto anterior, el énfasis era que Dios creó a la imagen y semejanza de Él al ser humano, el énfasis de este texto es que Dios creó. Y eso es importante. Dios creó al ser humano y Dios lo creó a su imagen y semejanza. Ya, hermana Eliana, Génesis 9:6. En el nombre del Señor, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. Ok, si ustedes se fijan aquí, el énfasis, hay dos temas importantes. El tema central de este versículo es que nadie puede asesinar a otra persona sin recibir un castigo equivalente. ¿Sí? Si matas, te matan. ¿Sí? Nadie puede matar. Ese es el principio. No es que vamos a instaurar de nuevo la pena de muerte, sino que aquí el punto es nadie debe matar. Porque lo que se vuelve a decir y se vuelve a resaltar es que el ser humano fue creado a imagen de Dios. El hecho de que el ser humano sea creado a imagen de Dios quiere decir que el ser humano tiene cualidades únicas que los seres, el resto de los seres vivientes, como los animales, por ejemplo, no tienen. Los animales pueden ser muy tiernos y el perrito puede ser el mejor amigo del hombre, pero no son nuestros primos lejanos, ni son nuestros primos menores, como dicen algunas modas actuales. El ser humano es una creación especial y diferente, no solo desde una perspectiva teológica, bíblica, sino desde una perspectiva biológica. Los seres humanos nos distinguimos en muchas cosas, y fíjense que una de las principales por las cuales nos distinguimos es que el ser humano piensa, ¿sí? Bueno, algunos parece que no tanto, pero en términos general, el ser humano piensa. Y esa es la racionalidad, la capacidad de razonar y de pensar, es una de las razones o de las cosas en las cuales se refleja la imagen de Dios en el ser humano. Entonces el ser humano fue creado por Dios, el ser humano fue hecho a imagen de Dios y nadie puede matar a otro ser humano. Eso es ley de Dios. Ya, ¿quién sigue? Hermano Víctor, ¿verdad? Amén. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está diciendo el profeta? Que Dios nos conoce desde antes que naciéramos. Amén. Y que en el vientre de nuestra madre nos formó, ¿no es cierto? Amén. ¿Qué nos dice eso en relación al tema que hoy estamos hablando? ¿Cuándo comienza la vida, por ejemplo? Porque uno de los grandes temas o discusiones del aborto, si se puede abortar o no, es porque se argumenta de que el feto antes de la semana 13, antes de la semana 15, antes de la semana 20, no es un ser humano, es un ser vivo, pero no es un ser humano, ¿sí? Entonces se puede cortar su vida, no sería un asesinato. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo comienza la vida? ¿Qué respondería Jeremías 1:5? En el vientre de la madre. Léalo de nuevo, por favor. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que nos formemos en el vientre de nuestra madre. Amén. Entonces, antes de la formación completa del feto, Dios ya nos conocía. Y Dios ya nos conocía no como seres vivos, sino que escogió y le dio un destino a Jeremías antes de que él naciera. Por lo tanto, nosotros existimos para Dios desde antes de nuestra formación en el vientre de nuestra mamá. Entonces, cuando nosotros se fecunda el óvulo por el espermatozoide y ahí es cuando comienza la vida, porque ese ser humano que Dios conoció desde antes, Él lo trae a la existencia en ese mismo momento.
¿Se fijan? Porque Dios sabía, bueno, depende de qué punto de vista teológico lo miren, pero Dios sabía o Dios decidió que ese óvulo con ese espermatozoide se unieran. Porque si se unía ese óvulo con cualquier otro espermatozoide, no resultaba la hermana Eunice. Resultaba tal vez alguien mejorcito, pero bueno, ganó ese espermatozoide y resulta que la que tenemos hoy es la hermana Eunice, porque ella estaba en el plan y en la mente de Dios. Entonces la vida no es algo al azar, la vida es algo que Dios había decidido desde antes. Y es Dios quien vela el desarrollo en el vientre de la madre. ¿Ok? Ya, siguiente texto, hermana Camila. Amén. Éxodo 20:13. No matarás. Simple y sencillo, ¿no es cierto? No matarás. Ahora, hay, según yo tengo entendido, experto en hebreo no soy, pero tengo entendido que existen por lo menos 2 palabras que significan matar en hebreo. Y la que aquí se usa, que no me acuerdo cuál es, pero la que aquí se usa tiene el sentido de no matarás deliberadamente, ¿sí? El otro sería no matarás en defensa propia, pero eso no está diciendo el texto. Hay una palabra que se usa para matar en defensa propia, que justifica, por ejemplo, que una persona que está en la guerra o que viene alguien a la casa de Víctor y Camila y resulta que los amenaza y Víctor, por defender a su esposa, a su hijo, no sé si tienen, y por defenderse él, a su familia, resulta que termina matando a esta otra persona. ¿Sí? Eso no dice ese texto. El texto dice no matarás deliberadamente. No está hablando de defenderte. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, la interpretación que hacen los testigos de Jehová de que ellos no van a la guerra, no van al servicio militar, porque la Biblia dice no matarás. Y bueno, ¿qué pasa? Si invade Argentina Chile, ¿qué hacemos? Y resulta que nos quieren matar a todos, ¿qué hacemos? ¿Sí? El texto aquí no está diciendo no matarás en ese sentido, está diciendo no matarás deliberadamente y con intención. Y fíjense que si lo ponemos desde esa perspectiva, un ser vivo en la panza de una mujer no está intentando matar a nadie, es un ser inocente. Entonces, cualquier asesinato contra un ser así no se puede alegar defensa propia. ¿Sí? Ok, sigamos avanzando. Éxodo 20:13, ¿qué dice? Era ese, no matarás. Ah, gracias. Isaías 49:1. Hermano Danilo, ¿me permite hacer un comentario antes de leer? Por supuesto, dele. Hoy día el aborto es muy fácil de pesquisar. Perdón, hermano. ¿Está con la hermana Eliana en la misma sala? Sí, está en la Ella misma tiene sala. que ponerle mudo a su... ¿Lo tiene mudo, hermana Eliana? Sí. Sí, ya. Se acopla. Tienes que bajar el volumen. Sí. Baja tu volumen. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, el comentario que quería hacer yo antes de leer es que hoy en día es muy fácil pesquisar, por decirlo de una manera, el tema del aborto, porque antiguamente no había tanta tecnología, pero sin embargo, a pesar de que yo era niño, yo sabía que en una casa se hacían abortos y pagaban muy bien, incluso llegaba gente de mucho dinero. Y años atrás, en Europa, no sé qué país de Europa, en un convento se encontraron muchos fetos. O sea, eso quiere decir que las monjitas daban a luz, seguramente me imagino yo, por los curas, no sé. Entonces hoy en día es fácil pesquisar todo lo que es el aborto, porque hay más tecnología, pero antiguamente uno lo sabía de boca en boca dónde se podía hacer un aborto. Eso. Amén. Voy a leer lo que me corresponde ahora, hermano. A mí me tocó Isaías 49:1. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, Jehová
me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Qué está diciendo? Que desde el vientre de su madre ya lo conocía. Claro, que en el fondo el ser humano que llegó a ser Isaías, lo llegó a ser no cuando nació, que Dios ya tenía una relación con Isaías y un propósito para la vida de Isaías desde el vientre de su madre, ¿sí? Y desde antes. Entonces, haber matado a Isaías antes de eso era atentar, fíjense, atentar no solo contra una vida, sino además contra el plan de Dios. Intentar asesinar a Isaías en el vientre de su madre era intentar atentar contra el plan de Dios. Amén. Gracias, hermano. Lucas 1, 43 y 44. Amén. En el nombre del Señor. Porque se me Amén. concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén. ¿Cuál es esta historia? Esta es la historia cuando María va donde Elizabeth. ¿Se acuerdan? La mamá de Juan. Y Elizabeth ya estaba embarazada de Juan, ya tenía alrededor de 6 meses. Y a María recién le había dicho el ángel que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella e iba a concebir a Jesús. Entonces María se supone que Jesús era 6 meses menor que Juan el Bautista. Entonces cuando María llega a la casa de Elizabeth, Elizabeth tenía a Juan en el vientre y María tenía a Jesús en su vientre. ¿Qué pasa ahí? El niño, o sea, Juan el Bautista, salta, ¿sí? Se alegra, pero no se alegra por la llegada de María. ¿Por qué se está alegrando el bebé? Porque el Espíritu Santo tocó al feto. Porque el Espíritu Santo tocó al bebé y lo hizo saber que en el vientre de María estaba el Salvador del mundo. Amén. Entonces, fíjense qué profundo esto, porque un bebé de 6 meses, que bueno, ya no entraría dentro de la calificación de las posibilidades de aborto, ¿no es cierto? Por lo menos legales. Pero 6 meses ya fue lleno del Espíritu Santo y sintió la presencia del Salvador de Jesús en el vientre de María. Y María en ese momento tiene que haber tenido un par de semanas de embarazo. No tenía, o sea, era totalmente viable un aborto. ¿Ven mi punto, no? Entonces, el Espíritu Santo hace que Juan reaccione frente a la presencia de Jesús como un feto, ¿sí? Entonces, ese feto ya era Jesús. No es que iba a llegar a ser, no es que tenía que todavía convertirse en un ser humano y para tener vida. Ese feto ya era Jesús. Entonces, dentro de los marcos que hoy existen legalmente para realizar abortos, ese día María todavía podría haber abortado a Jesús sin que la ley chilena y la ley en diferentes partes del mundo la condenaran. Entonces, para mí es súper fuerte este texto porque tienes el bebé Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, reconociendo la presencia del Salvador, de Dios, el Salvador del mundo, y tienes a Jesús como un feto ya reconocido por el Espíritu Santo en Juan como un ser vivo. Interesante. Amén. Muchas gracias, hermana. Salmo 139, 16. ¿Quién lo tiene? Amén. Léalo. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas
sin faltar una de ellas. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Qué está diciendo acá entonces? Está hablando el salmista y dicen, fíjense que Reina Valera es una traducción literal, ¿sí? Y que es una muy buena traducción, pero a veces puede provocarnos error. NBI tiene una forma diferente de decirlo que se apega más claramente al sentido, ¿sí? Cuando uno lee Reina Valera te puede quedar la sensación de que mi embrión vieron tus ojos, o sea, que el embrión estaba mirando los ojos de Dios, o que Dios estaba mirando al embrión. Son las dos posibles interpretaciones cuando uno lee Reina Valera, depende cómo lo mires. Pero el texto claramente, y se aclara más, por ejemplo, la versión NBI, dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea, Dios estaba mirando el cuerpo del salmista cuando se estaba formando en el vientre de su madre. Y eso es súper interesante, porque eso nos habla de que Dios observa y está pendiente del proceso de crecimiento de los seres vivos en el vientre de la mamá. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Está bien, tenemos que reconocer que no se puede hacer doctrina de los libros poéticos. Son salmos, son expresiones artísticas y son canciones, ¿sí? No podemos hacer una doctrina de algo que solo aparece en los salmos. Esto no solo aparece en los salmos, pero tenemos que entender que hay un sentido poético en todo esto. Sin embargo, lo que sí está claro, y es el énfasis, es el sentido del texto, es que Dios tiene preocupación de los seres humanos, no solo cuando los seres humanos ya nacen y empiezan la vida afuera de la panza de la mamá, sino que Dios tiene preocupación de los seres humanos desde el mismo momento en que los seres humanos son engendrados. Entonces, desde un comienzo, Dios se preocupa de ese ser humano y es importante para él. Ya, el siguiente texto es Isaías 44:2. Amén. Amén. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, y a quien yo escogí. Amén. Otra vez, Dios hablando de las personas desde antes que estas personas nacieran. O sea, Dios se preocupa, tiene atención e incluso elige antes de que el ser humano nazca. ¿Sí? Cuando el ser humano está recién en gestación, Dios ya lo tiene en cuenta y para Dios ya es importante. Isaías 49:1. ¿Quién lo tiene? Isaías 49:1. Amén. El mismo que leyó el hermano Ardi. ¿Sí? Sí. Oídme. Sí. Sí, el hermano Ardi lo leyó ya. Sí, tiene razón, está repetido, hermana. Discúlpeme. Sí. Amén, no me di cuenta de ese detalle. Ok, Job 31:15, ¿quién lo tenía? Amén. Yo. Amén. Yo, hermano Danilo. Ya. Job 31:15 dice así. El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él, y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Ok. Otra vez, Job es, muchas gracias, hermana. Job es un libro poético. Ya no podemos hacer una gran doctrina de eso, pero sí podemos sacar un poco del sentido de lo que está diciendo. Y aquí el sentido es, Job está diciendo, el que lo hizo a él, me hizo a mí. ¿Y dónde lo hizo a él? En el vientre de la mamá. Entonces podríamos decir de cierta manera que obviamente no es que Dios intervenga en la formación, no es que somos hechos a mano por Dios. El único que podría decir que fue hecho a mano por Dios fue Adán.
ni siquiera Eva, sino que Adán, porque fue formado del polvo de la tierra, dice. Entonces, a él lo fabricó Dios, de cierta manera, con sus manos, aunque eso sería algo poético, ¿no es cierto? Pero todos los demás nacemos por los procesos naturales que Dios, y ese es el sentido, ¿por qué Dios lo hizo a él en el vientre de su mamá y al otro no lo hizo? Dice. Porque en realidad Dios es el que establece los procesos naturales en el ser humano. Dios es el que establece las leyes naturales y Dios es el que establece la biología humana, ¿sí? Y la forma en que el ser humano se iba a reproducir y se iba a formar la vida y los procesos que se dan para que esa unión de óvulo y espermatozoide llegue a ser un ser humano completamente funcional para nacer y llegar a ser adulto, es un proceso que Dios estableció, ¿sí? Entonces, en última instancia, el creador de ese bebé que se está gestando y que va creciendo de a poco en el vientre de la madre, es Dios quien lo está haciendo, porque Dios estableció los mecanismos biológicos para que un ser vivo vaya creciendo en la pancita de una mujer. ¿Sí? Ok, Amós 1:13, este texto cuando lo leí lo encontré bien fuerte. Amós 1:13, ¿quién lo tiene? Amén. Amén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Amén. Amén, qué fuerte. O sea, Dios no va a levantar el castigo que declaró contra ese pueblo porque por 3 razones, dice, pero la única que nos da es la cuarta. Entonces, al darnos solo la cuarta, no está minimizando las otras 3, sino que está diciendo que la peor de todas es la cuarta. ¿Sí? O sea, hay 3 razones por las cuales no les va a levantar el castigo, pero la cuarta es la peor. Y esa fue que para ensanchar su territorio, abrieron el vientre de las mujeres encintas. ¿Qué significa eso? Las hicieron abortar. Mataron al bebé que estaba en la panza de esas mujeres. No dice, no dice si eran 13 semanas, 5 semanas, 20 semanas, 40 semanas. Dice que abrieron la panza de las mujeres en un proceso sencillamente por obtener más tierras. Esto es súper fuerte. Cuando una mujer quiere, por ejemplo, abortar porque ese bebé se interpone con el proyecto de vida que ella tiene. Es lo mismo que hicieron y que se escribe ahí en Amós. O sea, ellos querían ensanchar sus tierras y los que les molestaban eran ese pueblo y esas mujeres. Entonces el aborto fue resultado de la maldad del ser humano en un proceso de querer adquirir, ¿sí? Entonces es interesante cuando alguien te dice, por ejemplo, no, es que él va a venir a arruinar mi vida porque yo tengo otros planes y no puedo tener un bebé en este momento. Es fuerte. Ok, ¿quién más? Salmos 127:3. Gracias, hermana, por su lectura. Amén. Salmos. Salmos 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Amén. Esto es herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí? Amén. ¿Qué está diciendo? Está diciendo básicamente que lo más lindo que una persona puede tener o recibir de parte de Dios son hijos. Fíjense que dice que el que haya esposa haya el bien. Y genial. Pero aquí dice que herencia de Jehová son los hijos. O sea, que es algo aún más grande, es una recompensa, no es una recompensa, pero es algo que Dios te brinda por el hecho de ser su hijo. Porque la herencia la recibimos de los padres o de un pariente que esté muy cercano a nosotros, ¿no es cierto?
Entonces, en este caso, los hijos son el resultado de que Dios te los da como una demostración de la confianza que tiene en ti. Es un regalo de Dios tener hijos. Entonces, si es un regalo de Dios tener hijos, ¿cómo podría justificarse el asesinato de uno de esos niños? Éxodo 21, 22 y 25. ¿Qué dice? Ya. Amén. Éxodo 21, 22, 23 al 25. Amén. Dice, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Gracias, hermano. Fíjense que aquí es como, pareciera que da el sentido que dice si hay muerte, entonces se cobrará vida por vida. Y uno dice, ¿la muerte de quién? En este caso está hablando de la muerte de la mamá, probablemente. Entonces alguien podría argumentar y decir, entonces el aborto no está considerado como vida aquí, porque si no se cobraría la vida de la persona que provocó el aborto. ¿Sí? Pero el punto aquí es que el aborto en ese caso, si ustedes se dan cuenta, ¿qué tipo de aborto es? ¿Es un aborto intencional, inducido o indirecto? Indirecto, ¿Por qué? porque se dice si algunos riñeren Ujú. e hirieren a mujer embarazada. Claro, o sea, si el aborto se produce porque estaban dos peleando y pasaron a golpear a una mujer embarazada y producto de eso el bebé muere, entonces se va a tener que castigar, no con muerte, porque en el fondo fue un homicidio, un asesinato indirecto, ¿sí? Es lo que hablábamos, ¿se acuerdan del no matarás? El no matarás está hablando de no matarás con intención, deliberadamente. Entonces, ¿por qué? ¿Cuándo se cobra la vida del que provocó la muerte? Cuando, por culpa de la riña en la que él estaba, provoca una muerte. ¿Sí? Porque ahí él estaba enfurecido y cualquier persona que resulte herido producto de su furia, finalmente es su culpa. Pero en este caso el aborto no se le quita condición de vida o de ser humano al bebé, sino que lo que se dice es que el bebé murió por un aborto indirecto porque no estaba en los planes de ese hombre empujar a esa mamá para que pierda el bebé. ¿Ven el punto, no? Entonces, en este caso, queda claro que el aborto indirecto no es pecado. ¿Sí? Que tiene una consecuencia, obviamente, pero el daño no se hizo intencionalmente, pero tienes que pagarlo igual. O sea, hay un punto de retribución porque tú dañaste y por lo tanto igual tiene que ser eso restaurado, pero no se te condena como alguien que tomó una vida, porque el precio de la vida en el Antiguo Testamento es tu vida. Si tú matabas, te mataban. Pero en este caso el aborto, de ese caso, que sería el indirecto, no está penado con la muerte. Por lo tanto, no es un pecado en ese sentido. Ok, Proverbios 6, 16, 17, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿A quién le correspondía?
Proverbios 16, o sea, Proverbios 6, 16, 17. No me acuerdo a qué le tocaba. Ana Rosa Fernández. Amén. Si no, que lo lea la hermana Marta, que se quedó sin texto. Por favor. ¿Proverbio cuánto, hermano? Capítulo 6, ¿Ya? versos 16 y 17. Ya. Proverbios 6, 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Amén. Entonces, las manos derramadoras de sangre inocente son una de las 7 cosas que Dios aborrece y que abomina su alma. Eso quiere decir, ¿qué sangre más inocente puede haber que la vida de una persona, de un ser humano que ni siquiera ha llegado a nacer para poder defenderse? Amén. O sea, no puede haber una sangre más inocente. Esa persona tiene la herencia del pecado, ok, pero todavía no peca en una forma activa. Por lo tanto, no podría haber una sangre más inocente que la de un bebé en el vientre de su mamá. Ok, nos vamos acercando al final para no pasarnos del tiempo que la hermana Eunice me planteó. Y vamos a llegar a algunas conclusiones en base a lo que leímos, que tienen que ver con mi opinión sobre este tema. La hermana Eunice me planteó la pregunta de qué era el aborto, qué dice la Biblia del aborto, y nosotros leímos 14 textos, pero existen muchos otros textos que podrían hablarse o plantearse en todo este tema. Y lo tercero que me planteó la hermana Eunice era mi opinión sobre el tema. Ya, lo primero que yo creo, en base a lo que veo en la Biblia, es que Dios creó y por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos y mucho menos nuestros hijos. Eso es algo interesante. ¿Se acuerdan que lo primero que vimos en los primeros versículos era el hecho que el que creó al ser humano era Dios, ¿no es cierto? Y lo creó de su imagen y semejanza. Por lo tanto, si Dios nos creó, Dios es el que tiene el derecho de propiedad sobre nosotros y no nosotros mismos. Eso lo dice de muchas maneras, incluso hay un texto que dice Pablo que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿sí? Y todo fue creado por Dios, para Dios, todo, como dice Romanos 11:36, porque todo es de Dios, por Dios y para Dios. Entonces, todo lo que existe le pertenece a Dios y eso nos incluye a todos nosotros, porque Él nos creó y tiene el derecho de propiedad sobre nosotros. Entonces, cuando una mujer dice, ya, pero yo tengo derecho sobre mi cuerpo, tiene derecho sobre su cuerpo, pero su derecho sobre su cuerpo no anula el derecho de Dios. Porque el derecho de Dios está por sobre los derechos humanos. El derecho de Dios, porque Él nos creó y de Él somos, está por sobre los derechos que yo puedo tener como individuo, como creación de Dios. ¿Por qué? Porque básicamente los derechos que yo tengo como creación de Dios vienen como resultado de que Dios me creó. Si Dios no me hubiese creado, yo no hubiese tenido derechos. Y por lo tanto, mis derechos están sometidos a los derechos de Dios. El derecho de Dios sobre nuestra persona es superior. Punto 1. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Y hay todo lo que cae. O sea, no voy a decir ni que sí ni que no, de que el fumar sea pecado o no.
Pero sí voy a decir, por ejemplo, que es igual de malo comer comida chatarra porque te estás dañando tu cuerpo y tu cuerpo no te pertenece. ¿Sí? El adulterio es pecado y es malo porque dice la Biblia que es el que adultera peca contra sí mismo y tu cuerpo no te pertenece. Entonces, si tu cuerpo no te pertenece el cuerpo de un ser humano que está creciendo dentro tuyo. Si el cuerpo de la mujer no es de ella, sino que es de Dios, y le entregó ese cuerpo para administrarlo, ¿podría pertenecerle a la mujer el cuerpo de otro ser humano que está creciendo dentro de ella? No. No. No, porque ni siquiera su cuerpo le pertenece. Ella solo es la mayordoma de ese cuerpo, la administradora de ese cuerpo. Y eso es súper interesante, porque Dios decidió, Dios es el que da la vida. Entonces Dios decidió poner en el vientre de Eunice a Bárbara. Y Dios no tenía por qué pedirle permiso a Eunice, porque Dios es el dueño del cuerpo de Eunice. Y Eunice no podía decir, no, yo no quiero tener a Bárbara, por lo tanto voy a abortar y punto. Porque su cuerpo no le pertenece, y menos le pertenece el de su hija. Entonces, primer punto, Dios creó, por lo tanto, no nos pertenecemos a nosotros mismos, y por lo tanto, una mujer no tiene derecho a decidir sobre el cuerpo del bebé que está dentro de ella. Y yo sé que esto, yo espero que no, porque somos todos cristianos, o eso es lo que yo creo, pero yo sé que esto para la sociedad en la que vivimos es un poco fuerte, porque es como, entonces yo no tengo derecho, ¿estás negando mi dignidad? No, yo no estoy negando la dignidad de nadie, yo te estoy dando la más alta dignidad que un ser humano puede tener. Eres creación de Dios y perteneces a Dios. No puede haber un sentido mayor que el hecho de pertenecer al ser todopoderoso y formar parte de su familia. Ese es el mayor sentido que puede haber en la vida. Y precisamente ese sentido es el que tienes que entender para no rebelarte contra los derechos de Dios. Amén. Porque tú solo eres un simple mayordomo. Ya. Segunda apreciación que quiero hacer es que aún se discute sobre el momento en que la vida comienza. Ok, como creyentes nosotros decimos la vida comienza cuando está la fecundación del óvulo por el espermatozoide. Cuando ya se juntan, ahí comienza la vida. Eso decimos ¿por qué? Porque estamos convencidos por los textos que leímos y por muchos otros que Dios conoce al ser humano antes de que el ser humano nazca. Y si Dios ya lo tenía programado, por lo tanto, ese ser humano, yo de biología sé bastante poco los términos, entonces ese bichito que resulta de la unión del espermatozoide con el óvulo, ese bichito ya era Eunice. Entonces, como creyentes, nosotros creemos que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre y que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Primero. Ahora, la ciencia, como personas de ciencia, un científico puede tener una opinión sobre cuándo comienza la vida y otro puede tener otra. Hay científicos cristianos que dicen que la vida comienza en el momento de la fecundación y por lo tanto de ahí en adelante ya existe la vida, ya es un ser humano, ya es un hombre y es una mujer. Hay otros científicos que no creen en Dios, que son ateos, son agnósticos, y dicen, no, en realidad la vida no comienza ahí. La vida recién comienza cuando aparecen ciertos órganos o se manifiestan ciertas extremidades, no sé, partes del cuerpo, o comienza a latir el corazón, o cuando comienza a desarrollarse el cerebro, ahí comienza la vida, y eso recién pasa a la tercera semana o a la 10ª semana. Por lo tanto, matarlo antes no es un problema, porque no hay vida, dicen. El problema está en que, claro, nosotros tenemos una discusión que no podemos responder. Nosotros solo podemos responder esa discusión desde la Biblia.
Cuando decimos Dios creó, por lo tanto Dios dio vida en el momento de la fecundación. Pero desde una perspectiva científica, y siendo bien honesto, tú no puedes tener la certeza de cuándo comienza la vida. Porque ¿cómo calificas eso? ¿Cómo lo defines científicamente? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? Entonces, aquí yo aplico, o yo aquí aplicaría la regla de la FIFA. Bueno, no sé si ha cambiado un poco la regla de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, pero hace algunos años la orden que tenían los árbitros de fútbol decían, ante la duda, abstente. O sea, si no te estaban seguros de cobrar o no cobrar el penal, la FIFA le decía, si quedan dudas, no cobres el penal. Entonces, para mí, ante la duda de si estoy matando a un ser humano o no, mejor no lo mato. ¿Me entienden? Porque puedo encontrarme pensando, no, si total, hasta la semana 10 recién es un ser humano. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si los estudios demuestran en 5 años que resulta que era ser humano desde la 5ª semana? Y tú lo mataste a la semana 8ª, o sea, mataste a un ser humano. Entonces, como no tenemos una certeza científica de en qué momento comienza la vida, es mejor no arriesgarse. Es mejor no hacer el aborto, porque si lo haces, te estás arriesgando a asesinar a un ser humano. La verdad, otra conclusión que quiero sacar es, la verdad es una y no cambia según el consenso social. O sea, la verdad es una. El ser humano existe y matar a un ser humano es malo. O sea, lo podemos pintar como queramos, incluso matar en una guerra a un ser humano es malo, que Dios no lo condene directamente, ok, pero claramente es malo, porque es un ser humano. Entonces, eso, por mucho que la sociedad hoy día nos quiera decir, no, pero es que en realidad, mira el caso, por ejemplo, lo vamos a ver después, pero quiero dejar eso claro. La verdad es una y no varía por lo que piensa la mayoría, ¿sí? La democracia, no estoy a favor de las dictaduras ni mucho menos, pero la democracia tiene una falla. Y la falla de los sistemas democráticos es que gana las elecciones el que habla más bonito. No siempre el que tiene la verdad. El que habla más bonito y es capaz de convencer al resto, ese gana. Entonces, cuando dejamos que la verdad se defina por democracia. Pero es que en realidad, a ver, aquí tenemos que votar todos si queremos que haya aborto en Chile o no. ¿Por qué? No tiene nada que ver, po. Porque no podemos llamar a lo blanco negro porque la mayoría quiere llamarle negro, si es blanco. ¿Ok? Y por último, la opción de la adopción. Mi hermana, una de mis hermanas, yo tengo 2 hermanas y una de ellas no pudo tener hijos y adoptó 2 niños, bueno, un niño y una niña. Y los niños son felices, las mamás no querían tenerlos. Pero en vez de matarlos, los entregaron en adopción. Y ahora mi sobrino mayor tiene 16, 17 años. Luciano, Macarena, tiene 12 años más o menos. Y viven una vida en una familia bien constituida y felices. Pero si sus mamás hubiesen decidido matarlos porque no los querían tener, ¿se dan cuenta el problema, no? Quiero terminar dando mi opinión sobre las 3 causales del aborto en Chile. El aborto en Chile, dice la ley, que está permitido cuando es para salvar la vida de la madre, cuando hay inviabilidad fetal o por violación. Y voy a partir de atrás hacia adelante. Ni Dios lo quiera, y es algo que no deseo a nadie, si la hija de alguien o una mujer ya grande sufre, es víctima de una violación y producto de esa violación queda embarazada, no se justifica un aborto.
Porque eso es como decir, bueno, espero que nunca les pase, pero como el matrimonio que tengo aquí a la vista están juntos y los tengo justo al frente mío, el hermano Víctor dice, bueno, yo engañé a Camila con otra mujer porque Camila me engañó con otro hombre. ¿Se justifica? Desde una lógica humana es como, ah, bien, pues, si ella lo hizo, tú también. Pero eso no es una lógica inteligente, es como, bueno, yo hago algo malo porque el otro hizo algo malo. Entonces yo mato a un niño porque el otro violó a mi hija. No tiene sentido. Por otra parte, no tienes derecho. Entonces, ¿qué hacemos en el caso de una violación? ¿Por qué cubrir una maldad, un delito, con otro delito? Brindémosle la ayuda psicológica que necesita la niña, ayudémosla en el proceso y si realmente no puede tenerlo, porque, no sé, hay casos de 12, 13 años, niñas que han quedado embarazadas, de 10 años, escuché un caso una vez, producto de una violación. Claramente no puede criar un hijo, y estamos de acuerdo, pero la solución no es cometer otro delito, matar al niño. Ayudémosla a ella para que nazca ese bebé, demos al bebé en adopción, pongámoslo para que sea adoptado y ayudémosla a ella a superar el trauma. Pero no es ninguna solución matar a un ser vivo porque ese ser vivo es el resultado de una violación. ¿Qué culpa tiene ese ser vivo de haber sido el resultado de una violación? Él no tiene nada de culpa. Otro punto. La inviabilidad fetal. Yo me quedo con el ejemplo de los chicos de mi iglesia en Chile, ¿se acuerdan? Él es médico. Él es médico y él sabía la posibilidad casi nula de que su hijo pudiera vivir. Pero él confió en Dios, oró a Dios, se sometió a Dios, que se hiciera la voluntad de Dios, pero él pidió al Señor que su hijo se sanara. Y él no aceptó que se cortara el embarazo, aunque estaba este caso, la inviabilidad fetal, porque él dijo, nosotros no sabemos si Dios en el último momento hace un milagro. ¿Quién soy yo para decir que un niño no tiene posibilidades de vida y que por eso hay que matarlo en el vientre de la mamá, si tal vez puede darse el caso, y somos creyentes, creemos que Dios puede hacer un milagro en cualquier momento? Pero no está en nosotros la capacidad de decir, porque al final estás diciendo, Dios no va a obrar, matémoslo. Por otra parte, bueno, eso. El problema de la inviabilidad fetal es que después abre la puerta, después les aseguro que van a estar discutiendo sobre por qué dejar nacer a niños con deficiencias mentales o físicas que ya se saben desde antes. Porque todas estas leyes te van abriendo puerta a otras discusiones. Si ya hay que matar a los fetos que vienen con inviabilidad de vida, después van a decir, bueno, ¿por qué tenemos que aceptar que personas con deficiencias mentales nazcan si es una carga para toda la vida de los papás? Entonces mejor que mueran. Y se empiezan a abrir otras discusiones producto que aceptamos esta ley. Solo para salvar la vida de la madre es la tercera causal. Y aquí soy bien honesto. Perdón, hermanos, que lo he sacado harto a colación, pero el hermano Víctor y la hermana Camila, queda embarazada ella y resulta que si nace el bebé, muere ella, eso dice el doctor, y para salvarla a ella tiene que morir el bebé. Primero, no somos Dios. No sabemos qué va a pasar al final de ese embarazo, si realmente va a morir uno de los dos, si van a morir los dos o si van a vivir los dos. Primero, no somos Dios. Segundo, esa es una decisión, creo yo, que le corresponde obviamente tomar, en este caso a la mamá, porque es la mamá la que va a tener que entregar su vida, arriesgar su vida para que su hijo nazca. Si ella dice, no estoy dispuesta a eso,
es su vida, ¿me entiendes? En ese punto yo no discutiría así como no, tiene que ella morir y tiene que sacrificarse como madre. Bueno, eso es lo que uno pensaría y podemos discutir sobre eso. Pero en realidad, si ella dice, no, ¿sabes qué? No quiero morir, ¿me entiendes? Suena egoísta, pero está en su derecho. Ahora, si le toca la decisión al papá y él dice, yo quiero que mi esposa viva porque podemos tener más hijos, o él dice, yo creo que mi esposa hubiese querido que el niño o la niña naciera y viviera porque ella ya vivió su vida, tampoco es algo que podemos condenar. ¿Me entienden? En ese caso, me parece que solo en ese caso, y aquí no tienen por qué estar de acuerdo conmigo, solo en ese caso tal vez debiéramos dejar la puerta abierta para la opción de que papá o mamá tomen la decisión de quién va a vivir. Porque aquí el problema es ese, que existe la posibilidad que ninguno de los dos pueda vivir. Entonces decisión de papá o mamá, y tal vez el esposo diga, ¿sabes qué? Salvémoslo a los dos, y si no se puede, los perdemos a los dos. Que también va a ser una decisión de matarlos, pues, a la larga. ¿Me entienden? En cualquier situación, a menos que Dios intervenga, la decisión que estaría tomando el papá sería o se salvan, porque Dios interviene, o mueren los dos, pero a la larga ese hombre va a tener que vivir con la conciencia de que tomó la decisión de que los dos murieran. Entonces, solo ese caso yo lo veo como más aceptable de decir, mira, dejemos abierta la opción. Pero los otros dos casos, la inviabilidad fetal y el motivo de por violación, yo encuentro que es solo una justificación para asesinar a seres inocentes. Amén. Me pasé, hermana Eunice, me va a disculpar. Si es que queda alguna pregunta. Hermano Víctor, no sé si respondimos su pregunta o no. Si no, plantéela de nuevo e intentamos responderla. No sé si queda respondida. Yo tengo una pregunta así, Amén. porque escuchaba que usted decía que nosotros no somos los dueños de nuestro cuerpo, o sea, nosotros no podemos decidir a veces ese tipo de cosas. Entonces mi pregunta es, en el caso de las mujeres que se operan para no tener más hijos, ¿cuál sería la postura cristiana frente a ese tema y ante los anticonceptivos? Porque las mujeres tomamos anticonceptivos para no tener más hijos, para evitar tener más hijos. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, yo creo, mi esposa se operó para no tener más hijos, porque ya somos mayores, entonces que naciera otro niño más era más que un problema, que no son problemas, sino que era un peligro que pudiera venir con algún tipo de problema, ¿ya? Eso por un lado. Yo creo que la planificación familiar no es pecado. Ser consciente con las posibilidades que Dios nos da sobre poder adquisitivo, o sea, cuántos hijos puedo tener y darles una crianza responsable, es una pregunta que desde mi punto de vista honra a Dios, ¿ya? Las pastillas anticonceptivas no son pecado porque evitan la concepción. La pastilla del día después es una pastilla abortiva. Entonces hay una diferencia entre una pastilla anticonceptiva y una pastilla abortiva. Las pastillas anticonceptivas impiden la concepción, por lo tanto no están matando a nadie. ¿Sí? Todavía no existe vida. En ese caso, claramente no existe una nueva vida. La pastilla abortiva, por ejemplo, la pastilla el día después, por algo se llama del día después. Sí, o sea, es como que ya es tarde, pues ya es el día después. Entonces, hay que marcar esa diferencia. Dicho eso, mi hijo menor, el Alonso, tiene 7 años ahora, pero él nació a pesar de las pastillas anticonceptivas. Porque nosotros sí queríamos tener un segundo hijo o hija, pero no todavía, decíamos, y Dios decidió mandar al Alonso. He escuchado historias
de mamás que se habían operado. ¿Por qué? Porque consideraban que ya no era la edad de tener más hijos o la situación económica, no los iban a poder tener de una manera, no sé si digna, pero de una manera buena, y se han operado y resulta que igual quedaron embarazadas. O sea, he escuchado de esos casos. ¿Qué quiero decir con esto? La planificación familiar no es mala. Que las mujeres tomen pastillas anticonceptivas, desde mi punto de vista, no es un pecado porque no se está matando la vida. Que las mujeres se operen para no tener más hijos no es una decisión final. Si Dios te quiere mandar otro hijo, te lo va a mandar igual. ¿Sí? Recuerden que María tuvo un hijo frente a la mayor imposibilidad que había, que nunca había estado con ningún hombre. O sea, ¿qué milagro más grande que ese puede existir? Si Dios te quiere mandar otro hijo, aunque te hayas operado, te lo va a mandar igual. Entonces, para mí eso no está mal, incluso responsable. Pero hay un proverbio que dice, planes bien pensados, pura ganancia. Planes mal pensados, pura pérdida. En el sentido de que cuando nosotros planificamos y organizamos las cosas, eso honra a Dios. No sé, hermana. Si no está de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Después le reclama a la UNICE. Amén. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda o comentario? Pastor Danilo. Amén. Bueno, yo más bien por corroborar con un poco lo que la respuesta que le daba mi hermana Camila con respecto a cómo evitar los hijos. Yo viví una experiencia con mi esposa. Actualmente, digamos, mis hijos son 7, pero en realidad son 9 porque 2 fallecieron. Los 2 primeros hijos fallecieron. Entonces, aparte de eso, mi esposa tuvo complicaciones en el último parto. O sea, en el penúltimo, puedo decir, porque si el médico me consultó si realmente estaba de acuerdo de que se operara, porque en otro embarazo iba a correr peligro, era riesgoso embarazarse. Resulta de que se operó y resultó que quedó embarazada igual. Entonces nació mi hijo, el menor, que se llama Pedro. Él nació, digamos, después de haberse operado mi esposa. Entonces, yo digo que lo mismo que usted decía, digamos, tomando esa parte de que Dios es el que tiene el control de nosotros sobre nuestros cuerpos, y en este caso en la mujer. Y Dios siempre va a cumplir su propósito, porque cada niño que nace, Dios tiene un propósito con ellos. Entonces, eso sería, mi pastor Danilo, para confirmar un poco la tesis. Amén. Muchas gracias por su comentario, por su testimonio, porque precisamente eso estamos hablando. O sea, Dios creó, Dios crea, Dios da vida. Y ese es el principio básico. Amén. Ok. Gracias. Hermana Eunice. Danilo, muchas gracias. Quedé muy contenta con la exposición del tema. Yo tenía 2 preguntas, pero mientras que se desarrolló el tema se fueron contestadas. Así que te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esto. Yo sé que los hermanos están contentos también. Le voy a mandar ahí aplausos virtuales, si alguien más quiere mandarle, por tu exposición. Muchas gracias. Gracias a los hermanos que se conectaron. Y bueno, yo quiero agregar algo, si me lo permiten. Amén. Primero, agradecer que la iglesia se abra con respecto a estos temas.
porque que el pastor dé la facilidad, nuestro pastor Fernández, y usted como pastor, que hable estos temas, yo creo que es muy bueno, porque generalmente las iglesias no tocan estos temas, son como cosas aparte. Y ustedes lo plantean muy bien, ha sido muy clara la exposición, muy educativa, así que felicitarlo y que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Ardi. Mientras que el hermano Danilo o el pastor Danilo exponía, yo decía, hoy he sido una mala administradora de mi cuerpo porque le he colocado tanta grasa, tanta azúcar y tanta sal que ahí nos va como administradora. Pero bueno, de todo aprendemos, ¿cierto? Estamos viendo un tema y Dios nos ministra en otro. Así que bien, Danilo, muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga, que Dios te siga usando. Y saludos para Alemania. Estamos llegando al final, hermano. Vamos, como esta es una clase, a avanzar a la próxima diapositiva, hermano Danilo. El próximo devocional está a cargo del hermano Ardi Carrasco. Usted va a estar a cargo del próximo devocional en el tema de eutanasia, ¿cierto? El próximo sábado, sigamos avanzando, hermano Danilo. El próximo sábado, acuérdense que lo tenemos libre, vacaciones. Pueden ir para todas partes. Acuérdense que son vacaciones libre de estudio, no libre de orar ni libres de faltar al culto, es libre de estudiar. Tienen que seguir orando, tienen que seguir asistiendo al culto y haciendo todo lo que hacemos normalmente. Solamente vacaciones por estudio. Así que el próximo sábado 24, hermanos, vamos a descansar y el tema de la eutanasia, que también lo va a hacer el pastor Danilo, va a ser el día 31 de julio. ¿Bien? Ya finalizando nuestra clase, hermano Danilo. Si puede, pastor Danilo, bajar. La oración final para bendecir a nuestro hermano Danilo, ¿cierto? Para bendecir a los hermanos que han escuchado. Le va a tocar en esta oportunidad a la hermana Eliana Tapia. Así que ella va a orar por la clase, va a orar por nuestro pastor. Estamos contentas de ver al pastor en su casita. Nos alegramos. Dios ha sido bueno, ¿cierto? Y él está en casa. Yo pienso que estar en casa es lo mejor. Así que también estemos orando por eso. Hermana Nanita, no sé dónde está. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, poder, Señor, aprender a través de tu palabra, por darnos la vida, por darnos la salud, por permitirnos, Señor, alabarte de esta forma a través de Zoom, a través de los conocimientos que ha impartido nuestro pastor, y también, Padre Celestial, por la palabra de mi hermana Camila, que fue maravillosa, este salmo, Señor, que nos refleja, Señor, nos refresca nuestra alma. Te agradecemos y te alabamos y te bendecimos por ver a nuestro pastor, Señor, tras su proceso de enfermedad que le tocó vivir, verle, Señor, que está con nosotros. Te lo agradecemos de una forma especial, Señor, porque sabemos, Señor, tú sabes cuánto le amamos, Señor, a nuestro pastor. Padre Celestial, tú seas cuidando, Señor, su salud, le ponga, Señor, las vitaminas que necesita su cuerpo, Padre Celestial, y todos aquellos analgésicos que tú sabes, Señor, lo que necesita mi pastor. Bendice, Señor, a cada uno de los alumnos, nuestra profesora, Eunice, que nos permite, Señor, día a día ir aprendiendo. Bendícele, Señor, su familia, que es cortita ella y su Barbarita. Pero Padre Celestial, como decía, y he aprendido hoy día de que tú eres el administrador de nuestros cuerpos, Señor. Padre Celestial, así que bendice a cada familia, bendice. A mí me diste el gusto, Señor, el placer de dar 2 hijos nomás eran para mí, y eso lo comprendo, Señor, porque fueron solamente esos 2 estaban destinados para mí, Señor. Te lo agradezco por eso también, Señor, bendito, bendice mi madre que está en Puerto Montt, y mi familia, Señor, entera que está conectada en esta tarde, y también seas bendiciendo, Señor, a todos nuevamente los que se conectaron. Bendiciones para nuestro hermano Pastor Danilo junto a su familia, allá sea bendecido, tú le conoces su necesidad espiritual, sus necesidades que él necesita también, Señor, tanto material, tú seas supliendo cada una de aquellas que él necesita. ¿Cómo no poderte alabar y bendecirte, Señor, y decir que te amamos, Señor, nuevamente? Te lo podemos decir 1000 veces y con eso no basta, Señor. Gracias, Padre Celestial. Mi corazón está contento en esta tarde, Señor, por haber aprendido, Señor, parte, Señor, de lo que tú necesitas que cada hijo de Dios sepamos para poder hablar con fundamento de tu palabra.
todo te lo entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Que estén muy bien y nos vemos el 31. Amén. Chao, Amén. muchas gracias a todos, Acá, hermanos. hermanos, Que Dios Dios les les bendiga. bendiga. Bendiciones. Saludos. Abrazos virtuales.